Señor. El Señor les bendiga mucho. Bueno, antes que los niños los suban para arriba, de los de 2 a 4 años, de 2 a 4 es, ¿no? ¿Está bien? Quiero decirles que esta semana es una semana de capacitación para líderes de célula, pero también para los hermanos del equipo y invitados al equipo. Así que les voy a pedir que presten atención porque los voy a mencionar, ¿sí? Voy a nombrarlos, así que estén atentos, ¿sí? Los que tienen que venir son Abate Eugenia, Abate Karen, Abate Livio, Actis Lidia, Alarcón Alfredo, Alarcón Ángel, Alarcón Cecilia, Alarcón Luis, Alarcón Teresa, Ale Débora, Ale Miguel, Campos Ana Lilia, Campos Julio, Casiraga Liliana, Casiraga Rubén, Casiraga Sergio, Casiraga Yamila, Cepeda Anabela, Ana Di Jerónimo, Díaz Graciela, Garro Andrea, Garro Diego, Garro Eduardo, Garro Lea, Shiver Germán, Shiver Zulema, González Ana, Loyola Magalí, Málaga Violeta, Violeta Málaga, Miliavaca Débora, Miliavaca Pablo, Muto Elizabeth, Noval Maricel, Rojit Claudia, Beiro Daniela, Beiro Jonathan, Sinis, Jonathan Sinis. También los que están invitados son Abate Natalia, Fernández Ángela, Garro Matías, Gómez María, González Mauricio, González Sol, Guerrero Noemí, Moreno Eliana, Moreno Rodolfo, Visconte Marlén, Zacarías Zulema y Sinis Luz. ¿Está bien? ¿Están todos presentes? Aleluya. Muy bien. Son todas familias, ¿vieron? Imagínense lo que va a pasar dentro de unos 20 años. Cuñado, suegro, tío. ¿Sí? Cuánto desarrollo, ¿no? Qué multiplicación tan grande. Gloria a Dios. Muy bien, ahora sí, por favor, pueden subir arriba los niños que van a subir. El pastor y la pastora Moisés y Silvia no están hoy con nosotros. Salieron, tenían que ir a una iglesia de visita a predicar, los invitaron a predicar, así que están en una iglesia predicando. A las 10 comenzaba la reunión, así que Moisés debe estar hablando, ¿sí? Predicando el evangelio, hablando con denuedo, amén. Así que agradecidos al Señor por la tarea, ¿sí? Que es enorme. Muy bien, ¿están contentos que van a estar en capacitación los que nombré? ¿Sí? Hay un desarrollo muy grande y usted tiene que estar preparado, ¿sí? Porque lo que viene es mucho, y como un poco también decía Daniel, hay que prepararse, ¿no? Hay que capacitarse, ¿sí? Y estar preparados para todo, ¿sí? Bueno, una de las cosas que quiero compartir en este día es que vamos a ir al libro de Números, capítulo 9. No se asuste si cuando yo leo la Biblia usted la nota rara, porque es otra versión, ¿sí? Porque por ahí se va a decir, uy, ¿qué está leyendo? ¿Sí? Números, capítulo 9, versículo 15 al 23. Esto tiene mucho que ver también con lo que veníamos predicando y lo que nos predicó Moisés el viernes, ¿sí? ¿Quiénes son los que vinieron el viernes y saben lo que se predicó? Muy bien. O sea, que la otra parte importante, lo escuchó por internet. Sí, ahí Elías sí, estaba conectado, muy bien. Muy bien. Bueno, la parte del viernes es importante porque es como continuación, ¿sí? Así que si no lo vio, trate de verlo, ¿sí? Por YouTube lo puede ver, o por la página puede acceder. La otra cosa, antes de empezar, Miguel y Débora y Ángel estaban en camino, ¿sí? Están volviendo de la Prida, ¿sí? Así que el Señor los ha usado allá, ¿sí? Ahí están de vuelta. Bueno, ahora vamos a leer, ¿sí? Sin vueltas. Si no los fideos se pasan, ¿sí? Usted tiene hambre, ¿no?
¿Sí? ¿Tiene hambre? Yo no tengo hambre porque cuando predico no tengo hambre. Aleluya. Bueno, vamos a leer. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube se posó sobre la tienda del testimonio y cubrió el tabernáculo, y desde la tarde hasta la mañana siguiente la nube sobre el tabernáculo parecía ser de fuego. Esto era siempre así. De día la nube cubría el tabernáculo y de noche lo cubría esa apariencia de fuego. Cuando la nube se levantaba del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Cuando la nube se detenía en un lugar, los hijos de Israel acampaban. A una orden del Señor, los hijos de Israel se ponían en marcha, y a otra orden del Señor acampaban. Y mientras la nube permanecía sobre el tabernáculo, ellos permanecían acampados. Si la nube se detenía sobre el tabernáculo mucho tiempo, los hijos de Israel respetaban la orden del Señor y no partían. Pero si la nube permanecía poco tiempo sobre el tabernáculo, a una orden del Señor acampaban y a una orden del Señor partían. Algunas veces la nube se detenía desde la tarde hasta el día siguiente. Otras veces la nube se levantaba por la mañana, cuando se detenía un solo día, o cuando se levantaba por la noche, se ponían en marcha. Podían pasar 2 días, 1 mes o 1 año. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Pero si la nube se levantaba, ellos se ponían en marcha. A una orden del Señor acampaban y a una orden del Señor se ponían en marcha, siempre siguiendo las órdenes del Señor, tal como Él había ordenado por medio de Moisés. Oramos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que al hablar esta palabra, Señor, nos des claridad para saber lo que el Espíritu Santo, Señor, quiere hacer con nosotros. Señor, nosotros somos, Señor, como ese tabernáculo, Señor, donde reposaba tu presencia, Señor, y donde tu presencia, Señor, decía cuándo partir y cuándo quedarse, cuándo acampar y cuándo ir. Señor, en esta hora, Señor, ayúdanos. Señor, danos entendimiento. Señor, danos sabiduría y gracia. Señor, y hoy podamos salir de este lugar renovados. Señor, que hoy también podamos ver el reino de los cielos. Señor, que hoy también podamos crecer, Señor, y tu Espíritu, Señor, hoy nos dé gozo y alegría, Señor, y se caigan estructuras y cadenas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Si yo le digo a usted, póngase de pie, ¿usted se pondría de pie? Póngase de pie, a ver. Ahora siéntese. Póngase de pie. Siéntese. Aleluya. Siéntese, por favor, siéntense. ¿Sí? Estoy probando lo del tabernáculo. Vieron que cuando leemos esto, nosotros nos maravillamos, ¿sí?, del tabernáculo, de la presencia del Señor, de la nube como apariencia de fuego, ¿sí?, en la noche, ¿no?, que los alumbraba, y hay algo precioso. Pero yo no sé cómo ha sido para el pueblo de Israel esto. ¿Sí? Recuerdan que el Señor dijo que era un pueblo de dura cerviz, ¿sí? Por eso cuando el Señor, creo que miraba el corazón de las personas, ¿sí?, recuerdan que el tabernáculo, ¿quiénes lo tenían que llevar? Los levitas, eran personas, ¿sí? O sea que imagínense que el Señor se detenía, ¿sí?, y ahí estaban todos los levitas, vamos a armar el tabernáculo, lo terminaban de armar y de repente la nube se movía a desarmar el tabernáculo y a salir. Dígame si a usted no lo cansaría eso, ¿sí? La verdad, ¿sí? Arme y desarme, ¿sí?
Hágale cuenta que usted tiene una carpa y le dicen, ¿por qué no armás la carpa en el patio? ¿Sí? Y de repente viene tu esposa y te dice, no, desarmala ahora, no la necesito. ¿Y usted qué haría? ¿Sí? La verdad, se pondría un poco como mufoso. ¿Sí? Ahora, el Espíritu Santo, ¿sí? Creo que en esto vemos algo, en este pasaje de Números, lo que el Señor quiere hacer con nosotros en realidad. Y es bueno que nosotros podamos ver estos detalles, ¿sí? Que parecen cansadores, de que la nube se levanta, que la nube que se queda, que 2 meses, que 1 año, que el tiempo que el Señor quería. Pero eso nos enseña a nosotros esta referencia bíblica y esto que el Señor hizo con el tabernáculo nos representa a nosotros de alguna manera. Era una representación, ¿sí? de un templo, ¿sí? Pero que se movía, ¿sí? No era el templo que hizo Salomón, que estaba fijo, sino que el tabernáculo era un lugar donde los hijos de Israel iban con el tabernáculo. ¿Sí? Por eso cuando se movía la presencia del Señor, ellos iban con todo el tabernáculo, ¿sí? Con esa tienda o ese, si quieren llamarlo templo, y el Señor habitaba en medio de ellos, estaba con ellos, ¿sí? Y esto es muy importante, es una clave para nuestras vidas, de que nosotros como personas podamos ser ese templo. Y que como templo yo pueda hacer lo que el Señor quiere, lo que el Espíritu Santo quiere. O sea que si el Señor me dice sentate, sentate, y si me dice levantate, levantate. Parece como que a veces a uno le toman el pelo, ¿vieron? ¿Sí? Dígame si a usted no le parece que le tomaran el pelo. Sentate, levantate, ¿sí? Ahora cámbiese de silla. Imagínense si yo empezaba ahora sí, y sin decirles esto, yo creo que alguno me iba a tirar con algo, ¿sí? Pero no es la idea hacerlo enojar, sino mostrarles qué es lo que quiere hacer el Señor, ¿sí? Y uno tiene que conocer lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Así que, para empezar, sí, leí esa lectura, pero vamos a leer un pasaje de 2 de Corintios, o un versículo. 2 de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho: habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que cuando este pasaje habla, el Señor nos hace referencia en que qué acuerdo hay entre el templo del Señor y los ídolos. Y el viernes estuvimos hablando algo que tiene que ver con esto. Estuvimos hablando, Moisés mencionó los íconos, que a veces el templo, ¿sí?, es como un ícono, ¿sí? Es como que es lo que nosotros adoramos, más que la presencia del Señor, ¿no? Y nosotros, el Señor ahora nos está mostrando que nosotros somos el templo del Espíritu, ¿sí? Ustedes, cuando vienen acá al lugar, ¿cómo lo llaman a este lugar? El salón. ¿Qué le decimos? Esta es la iglesia, ¿sí? Otras personas dicen, bueno, es el templo, o a veces cuando hablamos con algunas personas nos dicen, ¿y dónde tienen el templo? Dicen, ¿está bien? O sea, está bien, ¿no? Es un lugar donde nos reunimos, pero la verdad es que no es el templo. Es un lugar de reunión, pero no es el templo. Algunos tienen todavía esta idea de
del atrio, del lugar santo, como si fuera este aquí, ¿sí? Y este lugar santísimo como si fuera el lugar más sagrado, que solamente puede subir el pastor, el más ungido de todos, ¿sí? Y eso sigue siendo el ícono, ¿sí? Y incluso cuando uno pone la mirada en un hombre y lo idolatriza, es un ícono, ¿sí? Y a veces tenemos esas ideas. Entonces el Señor nos quiere llevar a que podamos ver quién es templo. ¿Usted se considera templo? Amén. Aleluya. Entonces, si el Señor nos preguntara en qué concordia, ¿sí?, el templo del Señor con los ídolos, ¿sí? Y ahí los quedamos, ¿sí? Porque a veces tenemos ídolos. Pero bueno, vamos a leer en el libro de Hechos algunas cosas que quiero mostrarle. Estuvimos leyendo Hechos este tiempo. Como esta Biblia es nueva, salta. Si no la tenés, salta. Porque no se abre del todo. Entonces la tengo que tener. En el libro de Hechos, capítulo 9, en el capítulo 8, aparece alguien ahí que se llama Saulo, que no es la idea hablar de Saulo ahora en este momento, pero este hombre Saulo es el que perseguía la iglesia, ¿está bien? Y el que estaba a los pies, digamos, de la muerte de Esteban. ¿Recuerdan Esteban? ¿Sí? Moisés mencionó algo de Esteban este viernes, cómo Esteban les habló a los judíos, ¿sí?, a los fariseos, y como él le decía que ellos resistían al Espíritu, ¿sí? Y eso es muy importante, es un detalle que uno tiene que tener en cuenta, porque a veces nosotros tenemos una cierta resistencia al Espíritu Santo, ¿sí? No digo oposición, pero sí resistencia, ¿sí? Y si hay oposición es más grave, pero a veces resistimos lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Si ustedes ven lo que el Señor le dijo a Nicodemo, ¿sí? Él le mencionó algo que el viento viene, dice, y vos ves que el viento viene, vos a veces no sabés de dónde viene el viento, y a veces no sabe uno de dónde va, a dónde va. Y que así es todo aquel nacido del Espíritu. Entonces nos da una idea de que el que vive como la vida del Espíritu, ¿sí?, el Señor lo va a tomar, ¿sí?, y lo va a llevar y no va a saber dónde va a terminar, ¿sí? ¿Y eso no lo asusta a usted un poco? Nos asusta un poco. O sea, porque lo lógico es que el Señor, si hablamos como el viento, lo que dice del viento, es que el Señor viene, no sabemos de dónde viene, pero te toma y te lleva, ¿sí?, a un lugar que no sabes, ¿sí? Y eso es lo que ocurrió un poco con Felipe, ¿sí?, que está acá en Hechos. Una de las cosas que pasa con Felipe, ¿sí?, y que es importante lo de Saulo, porque la iglesia estaba creciendo la iglesia, ¿sí? Pero apareció Saulo, este perseguidor, que maltrataba a la iglesia, ¿sí? Imagínense a Saulo, que entraba a las casas, ¿sí?, sacaba de los pelos a la gente y las llevaba al concilio y los encarcelaba, ¿sí? Era algo terrible, ¿sí? Y los únicos que permanecieron en Jerusalén fueron los apóstoles, y después los cristianos fueron esparcidos, ¿sí? Y entre los que fueron esparcidos, digamos, acá estaba Felipe, ¿sí? Entonces Felipe, si ustedes ven, esta acción de Pablo, ¿sí?, también era algo que el Señor quería, ¿sí?, que el Evangelio fuera predicado.
sino la iglesia se quedaba en Jerusalén. Y ahí se terminaba la iglesia, ¿sí? Pero Felipe, una de las cosas que pasa en el versículo 4, mientras tanto los 8:4, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el evangelio. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo, ¿sí? Entonces esto era necesario, ¿sí? Que el Espíritu Santo, ¿sí?, tomara a Felipe, ¿sí?, y que lo llevara y lo condujera a predicar el evangelio, ¿sí? Y eso era muy importante en lo que el Señor también había dicho, ¿sí? Había dicho el Señor de que había que predicar el evangelio en Jerusalén, ¿sí? ¿En qué más? Samaria. ¿Y hasta dónde? Hasta último la tierra. Hasta ahí va a ir usted. ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿No le parece? Los amén son como que no me escuche el Señor, ¿sí? Que no me escuche el Señor, porque si no me va a llevar al Señor, ¿sí? ¿Por qué somos así? ¿Sí? Vieron que es algo pequeño, pero yo resisto al Espíritu, ¿sí? Parece como que no es tan grave. Señor, si querés usarme acá en la ciudad, porque si le hablamos de irse a otro lugar, dice, no, por eso, ¿no? O sea, nos cuesta, porque tenemos como una idea de estar encerrados, ¿sí? Estar quietos, tranquilos, ¿sí? Acá estamos bien, nos conocemos, hablemosle a Mar del Plata, la ciudad que amamos, y ahí se terminó el evangelio. Pero el Señor nos llamó, ¿sí?, a ser discípulos, ¿sí?, hasta lo último de la tierra. Así que los apóstoles, cuando se enteraron de que yo voy a tomar versículos y no voy a leer todos los capítulos porque quiero ver el capítulo 8, 9 y 10, ¿está bien? Para ver algunas características de algunas personas. Entonces, los apóstoles se enteraron ¿de qué? De que en Samaria habían recibido la palabra. ¿Quién era Felipe? Uno de los 7 diáconos, ¿sí? Ni siquiera era apóstol, ¿sí? ¿Un diácono quién es? Alguien que sirve. No es nadie importante, ¿está bien? No es alguien importante, ¿sí? Así que el que sirve, ¿sí? ¿Y qué servían? ¿Qué atendían ellos? La mesa, los platos, ahí, ¿sí? A darle de comer a la gente, ¿está bien? Eso hacían. Así que este era Felipe, ¿sí? Alguien que fue llevado por el Espíritu Santo, ¿sí?, a hablar la palabra del Señor, y la gente se convertía. Entonces, cuando los apóstoles se enteran de esto, ellos van al lugar, ¿sí?, y incluso Felipe los bautizaba en el nombre del Señor, y esas personas, los apóstoles oraban por ellos y recibían el Espíritu Santo, ¿sí? Otra de las cosas que pasa con Felipe es que él sigue evangelizando a la gente, o los lugares. Incluso los apóstoles terminaron de evangelizar algunos lugares de Samaria, pero Felipe también le habla a alguien, ¿sí?, que es un eunuco, ¿sí? Los eunucos no podían incluso estar con la congregación, ¿sí? Porque, bueno, ellos les faltaba una parte viril, ¿sí? ¿Está bien? No voy a decir la palabra, pero bueno, estaban, vamos a decir, ¿cómo podemos decir para que no suene feo? Pero eunucos. ¿Cómo es? Muy bien. Acá los hermanos lo dijeron bien, ¿sí? Entonces, eran, vamos a decir, castrados, ¿sí? Esa eran la gente que usaban reyes, ¿sí? O eran los que atendían a mujeres, ¿sí? La gente que ponían reyes. Este eunuco, ¿sí?, era un principal, ¿sí?, de una reina, pero iba a adorar al Señor, iba para adorar al Señor.
Y a ese se le acerca Felipe, porque el que le dijo que se acercara, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Bien, ustedes saben que la Biblia dice que no se podían acercar a la congregación de los santos los que tenían magulladuras en los testículos o si estaban apuntados, ¿sí? No podían. ¿Está bien? Y ahora, o sea, hay un cambio, ¿sí? Y es el cambio que el Señor trae, ¿sí? De una persona, como este es un caso, pero el caso, por ejemplo, del paralítico, ¿sí? Que no podía entrar al templo, es la misma idea. No podían entrar, ¿sí? Porque eran defectuosos. Ahora, lo maravilloso es que el Señor lo toma a Felipe para justamente que le hable del Señor, le predique el Evangelio, ¿sí? Este hombre, y presta atención, estaba leyendo Isaías. Y cuando él le dice, ¿de quién dice esto? Y Felipe le dice, ¿no sabes de quién habla? ¿Y cómo voy a saber si nadie me enseña? ¿Sí? Así que hay personas, voy a decir así, que son como este eunuco, ¿sí? Que tienen esta idea de buscar al Señor, pero incluso algunos leen la Biblia, ¿sí? O tienen ese deseo de saber de quién es Dios, pero nadie le enseña. O sea que no hay nadie que se pone al lado, ¿sí? Para fijarse a ver cuál es la necesidad. Esta persona tenía necesidad del Señor. Y el Señor, ¿sí? Lo que hace es a esta persona, ¿sí? Cumplir su promesa, ¿sí? Porque ustedes van a ver que ahora voy a ver si lo busco, esperen un momento. Hay una promesa para los eunucos, ¿sí? Vieron, por una parte, una palabra decía que no podían entrar a la congregación, ¿sí? Porque eran defectuosos. Pero por otro lado, el Señor hace algo, y esto tiene que ver con la visión de Pedro también. Cuando baja ese lienzo, ¿sí? Y había cuadrúpedos, ¿sí? Todo tipo de animales que por la ley judía no podían comer, porque eran cosas inmundas, impuras, o cosas que para ellos eran de repulsión, no ¿entienden? Entonces, así también pasaba con este caso. Así que en Isaías, capítulo 56, versículo 3 dice, que no diga el extranjero que me sigue, el Señor me apartará totalmente de su pueblo. Ni diga tampoco el eunuco, miren, solo soy un árbol seco, porque yo el Señor digo a los eunucos que observen mis días de reposo y opten por hacer lo que yo quiero y se aferren a mi pacto. En mi casa y dentro de los muros de mi ciudad los haré más famosos que si hubieran tenido hijos e hijas. Les daré un nombre perpetuo que jamás será olvidado. Amén. Entonces lo que quiere decir, ¿sí? De alguna manera esta separación que había con esa gente, ¿sí? Defectuosa, el Señor, ¿qué hace? ¿Sí? Él tiene un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El de Cristo. Entonces le abre la puerta a esa gente. Por eso el Señor se juntaba con esa gente, o buscaba a esa gente, ¿sí? ¿Con quién andaba el Señor? Con los pecadores, ¿sí? Con los publicanos, ¿sí? Con personas que eran para el pueblo judío o para los fariseos, ¿sí? Incluso extranjeros, ¿sí? Eran aborrecidos. Y ese fue el problema que tuvo Pedro, ¿sí? Que después lo vamos a hablar.
Para el judío, sentarse a comer o estar juntos en una mesa con un extranjero era una abominación, ¿sí? Y tenga en cuenta estas cosas, porque a veces cuando uno tiene tiempo en la iglesia, ¿sí? Lleva tiempo, ¿sí? Después de unos años, uno se vuelve un poco como un judío así, como si fuera el super santo de todos, ¿sí? Y cierro la puerta a las personas que están necesitadas del Señor. Por eso es necesario que veamos qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer, porque si no voy a tener algunas complicaciones, ¿sí? Las cosas del Señor, lo del Señor siempre se renueva. El Espíritu Santo está constantemente renovando, ¿sí? Su iglesia, ¿sí? Las personas constantemente, pero donde estamos detenidos, hay que ver por qué estamos detenidos, ¿sí? Porque de alguna manera nos encajonamos, o nos estructuramos, o el tiempo que ya pasamos, o nos enojamos con Dios, ¿sí? Porque esa es la otra. Por alguna situación, a veces uno está enojado con Dios, no lo dice, y incluso ora al Señor y todo, y tiene una vida de oración, pero a lo mejor está enojado con el Señor. Pero no hay una intimidad con el Señor, ¿sí? A veces no tenemos intimidad con Dios, con el Señor, ni hablar del Espíritu Santo. Entonces oramos porque hay que orar, ¿sí? Porque hay que clamar, porque alguien pide oración, ¿sí? Y ahí se terminó nuestra vida espiritual. Y ahí se terminó el templo, ¿sí? Y no hay comunión, no hay vida, ¿sí? De amistad con el Señor. Y eso no se da cuenta, ¿sí? Cómo el Espíritu quiere moverse, quiere hacer cosas, y como yo también estoy detenido. Entonces como que no me encuentro, no me hallo con lo que el Señor quiere hacer. Entonces cuando hablamos de que hay que ponerse al lado de alguien que está teniendo la necesidad de conocer al Señor, yo no veo la necesidad, porque no tengo diálogo con el Señor. Felipe tenía diálogo con el Señor, con el Espíritu Santo. Por eso él iba donde el Señor le decía, y ahí si había un eunuco, si había alguien, no importaba lo que decía ya, o lo que decían las tradiciones y todo, él se acercaba y le hablaba del Señor. Él no tenía un límite, al contrario, él estaba abierto a lo que el Espíritu Santo quería hacer. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Ahora, la otra persona que aparece en escena, o las otras dos personas que aparecen en Hechos, capítulo 9, es Saulo. Saulo sí que era una persona que tenía carácter, ¿sí? Así, una persona que iba para adelante, ¿sí? Que creía en sus convicciones, ¿sí? Estaba muy seguro de lo que él creía, pero tenía una dificultad grande, muy grande diría yo, ¿sí? Que no conocía al Señor, que no conocía el Espíritu Santo, que no sabía qué había pasado con Cristo hasta que lo tuvo que tirar el Señor del caballo, ¿sí? Caerse del caballo es dolorosísimo, ¿sí? Ya nos ha pasado a nosotros, es muy doloroso, ¿sí? ¿Hay quién se cayó del caballo alguna vez? ¿Sí? Oh, varios. Qué bueno, ya saben la experiencia. Bueno, es dolorosísimo, más cuando el caballo se te burla, ¿no? ¿Sí? Parece que se te ríe el caballo y sale corriendo y vos te quedaste ahí dolorido. Este hombre, Saulo, ¿sí?
creía que estaba en el camino correcto, ¿sí? Creía que estaba bien lo que hacía, porque a él le habían enseñado de una manera, ¿sí? Había estado con uno de los mejores maestros, vamos a decir, de Jerusalén o de Israel, y era Gamaliel, ¿sí? Alguien que tenía mucha sabiduría. Bueno, ese era el maestro de él. Entonces, ¿él qué decía? Estos cristianos, sinvergüenzas, ¿sí? Le parafraseo un poco así, están hablando de ese Jesús por todos lados y la gente está creyendo. Entonces, ¿él qué hace? Él tenía celo, ¿sí? Por Dios, ¿sí? Por la ley, pero no conocía al dador de la ley, ¿sí? No conocía el que le había dado la ley a Moisés. Eran ellos celosos de Moisés, pero no del que les había dado, ¿sí? La ley. Entonces, lo primero que encontramos en este hombre es que el Señor se le tiene que aparecer, ¿sí? ¿Por qué se le tiene que aparecer al Señor? Porque quiero decir algo, Saulo, a pesar de su equivocación, fue útil al Señor cuando estaba equivocado, porque eso ayudó a que la iglesia se moviera, ¿sí? Por otro lado, Saulo, ¿sí? Necesitó caerse del caballo y que el Señor le hablara para que se diera cuenta de la condición que tenía él y que él era una persona, voy a decir, como estructurada y que tenía sus principios, sí, pero que estaba seco, estaba sin el Espíritu. Por eso cuando el Señor lo hace caer y él le dice, entra a esta ciudad, ¿sí? Quédate ahí, él se pone a orar, ¿sí? Y ayuna también, y está buscando, en la búsqueda del Señor, porque ¿cómo es que? ¿Qué pasó? ¿Quién se me presentó? ¿Quién le habló? El mismo Señor le habló. Entonces, él quiere saber qué pasa, qué quiere el Señor. Y a veces uno se debería preguntar si la vida que yo tengo es una vida sin los resultados que el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, ¿qué me está pasando? ¿Sí? Podríamos preguntarnos, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Porque a veces estamos así, como Saulo, sin el Espíritu, voy a decir así, en el sentido de que no me dejo guiar por el Espíritu Santo. Ahora, fíjense lo que pasa con él. Se cae del caballo, queda ciego y lo tienen que conducir. Parece una tontera esto, pero que a él, un hombre que luchaba por sí, que tenía sus fuerzas, que tenía sus convicciones, que alguien lo tuviera que tomar de las manos y que lo metiera en la ciudad porque él no podía, parece una tontera, pero esto tiene que ver también con dejarse llevar. No podés solo, porque no ves, ¿sí? Y a veces nosotros no vemos lo que el Señor quiere hacer. Y necesito dejarme llevar por alguien, ¿sí? Sí, y yo tengo que aprender a dejarme llevar por el Espíritu Santo. Cuando la otra persona que aparece es Ananías, un discípulo del Señor, ¿sí? Que sabía que Saulo era un perseguidor de la iglesia, que cuando el Señor le dice que vaya y ore por él, ¿sí? Ananías dice, Señor, yo sé de este hombre que tiene autoridad incluso hasta aquí de que llevarnos preso. Y el Señor le dice, ve, porque este es instrumento escogido para mí, para hablar, ¿sí? En Jerusalén y a los gentiles. Ahora, esta persona es otra persona que tiene una cualidad que también es un discípulo, que tampoco es un apóstol, pero que se deja guiar por el Espíritu Santo. Que a pesar de que él tiene razón en lo que dice, de que Saulo era una persona perseguidora, mira cuántos males ha hecho a los cristianos, es obediente a lo que el Señor le dice, ¿sí? Y va al lugar y le dice, hermano Saulo, ¿sí? Y ora por él. En otra versión dice amigo Saulo, ¿sí? ¿Quién va a llamar amigo a alguien que despellejó a un hermano tuyo o a un hermano?
Pero ¿por qué vemos en Ananías una diferencia entre alguien que vive sin el Espíritu? Si nosotros tuviéramos que orar por alguien que sabemos que le ha hecho mal a alguno de nosotros, yo no sé si uno iría, ¿sí?, en la carne, ¿sí?, si estamos en la carne, oraría por la persona, ¿sí?, y que el Señor le dé la vista, ¿sí? Porque cuando ponemos el espíritu, ¿sí?, de un lado y la carne de otro, a veces si estamos en la carne, a veces eso pesa. Pero si estamos en el espíritu, ¿sí?, y nos dejamos guiar por el Señor, no vamos a pesar de que él le dijo, Señor, mira a esta persona cómo es, y él dijo, ve, y él fue y oró, y le dijo, hermano Saulo. Lo consideró hermano inmediatamente, ¿sí? Entonces esa persona es una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, a Saulo, cuando él oró por él, se le cayeron escamas de los ojos, como escamas, dice. Así que imagínese una costra blanca, ¿sí?, que se le cae de los ojos, ¿sí? Mira más asqueroso, ¿no? Se le cae de los ojos ahí, ¿sí? Y ahora él puede ver, ¿sí? Y él es bautizado, ¿sí? Y él es llevado con los discípulos. Y él también empieza inmediatamente a hablar del Señor, ¿sí? Y ahí se arma un lío bárbaro porque están los judíos como este que tenía cartas, ¿sí?, o el que venía a perseguir a la iglesia, ahora está hablando como un cristiano, ¿sí? Era algo tremendo lo que pasó. Ahora, ¿por qué hablo de Saulo? Porque nosotros, hay características en este hombre, antes de su conversión, donde nosotros a veces estamos parados. Y también está Ananías y Felipe, que son totalmente diferentes, ¿sí?, que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Otro que se deja guiar por el Espíritu Santo, ¿sí?, es Pedro, ¿sí?, que sana a Eneas, una persona paralítica, después resucita a Dorcas, ¿sí?, hasta que tiene la visión. Esa visión donde baja el lienzo, ¿sí?, con los cuadrúpedos, con todo tipos de reptiles, y que el Señor le dice, mata y come. ¿Y Pedro qué dijo? No, Señor, nunca he comido ni tocado, vamos a decir, cosas comunes, ¿sí?, inmundas, ¿sí? Eso es lo que dijo Pedro. Pedro no estaba entendiendo lo que el Señor quería hacer, ¿sí? ¿Qué quería hacer el Señor? Es que él empezara a mirar o lo que los judíos consideraban personas comunes, inmundas. Los judíos consideraban que ellos eran los únicos, el único pueblo de Dios, ¿sí?, los únicos que conocían al Señor, y ellos eran reservados, ¿sí?, pero no habían entendido, ¿sí?, las promesas del Señor, que desde ellos, ¿sí?, o de Israel, ¿sí?, el mundo tenía que ser afectado, ¿sí? Y entonces como que uno se reserva para sí. Y eso a veces nos pasa a nosotros, nos reservamos para nosotros, ¿sí? Nos convertimos en una iglesia que retiene lo del Señor, que no abre las puertas, ¿sí?, a las personas, ¿sí?, y que al contrario las cierra, ¿sí?, y que decimos común inmundo, ¿sí? Nunca he tocado cosa tal, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Se imaginan a alguien así? Ahora, la conversión de Cornelios, ¿sí?, y de toda su casa, ¿sí?, y vaya viendo esto que es importante. Cuando Pedro va, porque lo llaman, fíjense en que el Señor le habla a Pedro, ¿sí?, después de la visión, le dice, van a venir 3 hombres que te buscan, andá, ¿sí?, con ellos, no te preocupes, vamos a decirlo así, y andá con esos hombres, y el mismo Cornelio, se le aparece un ángel que lo envía a buscar a Pedro.
Ahora, todo esto, ¿sí?, no está lejos de nosotros, ¿sí? No está lejos de nosotros que esto ocurra. No sé si usted cree esto, pero quiero decirle algo. El Señor va a hacer cosas en el medio de nosotros y yo tengo que estar abierto a lo que el Espíritu Santo, ¿sí? Y un día van a golpear la puerta, ¿sí?, de tu casa, ¿sí? Espero que sea pronto, ¿sí? Así usted ve lo que el Señor quiere hacer y va a venir gente que usted no conoce, ¿sí? Como Pedro, y que le va a decir, tal persona me dijo que te venga a buscar, ¿sí?, porque tenés algo que decirnos. ¿Y usted qué va a hacer? Si usted se deja guiar por el Señor, va a ir. Ahora, si usted no se deja guiar por el Señor y es un desconfiado, le va a decir, no, esto me parece raro, ¿sí?, mejor no voy. Bueno, se cerró. Va a ir otro. No es usted, va a ir otro. ¿Está bien? Entonces, lo que digo es que nosotros, como templos del Señor, ¿sí?, cuando caminamos, cuando andamos, ¿sí?, llevamos la presencia del Señor, ¿sí? Esto es así, ¿sí? La presencia del Señor está en cada uno de ustedes. ¿Y usted dónde va? Va con el Señor. Ahora, lo que usted tiene que aprender y lo que yo tengo que aprender y todos debemos aprender es a dejarnos conducir por Él. Necesito yo aprender a oírlo, ¿sí?, y necesito aprender a confiar en Él, ¿sí?, y tengo que saber cuándo Él me habla, tengo que saberlo, tengo que saber quién me habla, ¿sí? Si el Señor le dice, ve para este lado, vaya para allá, háblele a esta persona, ¿sí?, acérquese ahí a la cola de 500 personas que están para pagar, ¿sí?, mientras tarda la cola, predique el Evangelio, no sé. Pero ¿me entiende? Las cosas esas tienen que suceder en nosotros. Tiene que suceder que el Espíritu Santo me da la claridad para ir a hablarle a alguna persona, ¿sí?, que nada me detenga, ¿sí?, que en nada yo pueda ser una persona que estoy conservando una estructura, ¿sí? Tengo que dejar de ser un cristiano viejo y amargado, voy a decir así, ¿sí? Tengo que dejar de ser así, ¿sí? En el sentido de que digo viejo y amargado, en que uno, ¿sí?, se vuelve un estructurado, ¿sí?, se vuelve como alguien, como un árbol seco, ¿sí?, se va secando uno, y uno tiene mucho para dar, ¿sí? Usted tiene mucho para dar y mucho para hablar del Señor. Ahora, Pedro oraba, Ananías oraba, Felipe oraba, Saulo oraba, todos oraban, todos buscaban dirección del Señor, todos tenían comunión con el Señor, conocían al Señor, ¿sí? Pablo empezó a conocer al Señor de una manera extraordinaria, ¿sí? Se le abrió la revelación del Evangelio, de todo lo que él sabía de la ley. Él descubrió todo lo que era la ley y que hablaba de Cristo. Ahora Pedro, si ustedes se dan cuenta, Pedro cuando habla y la gente empieza a oír el mensaje, los que estaban con Cornelio, ¿sí?, estaban había gente alrededor de Cornelio, ¿sí?, que vinieron a oír el mensaje, o sea, estaban todos atentos ahí, ¿sí?, a oír la palabra. Y cuando Pedro empezó a hablar el mensaje, a hablar de Cristo, ¿sí?, ¿qué pasó? El Espíritu Santo se derramó. Ni siquiera hicieron, vamos a decir, la oración de fe y todas esas cosas y todos los prejuicios que uno tiene a veces, ¿sí? El Espíritu Santo se derramó ahí, ¿sí? Y Pedro quedó con los de Jope, con los que venían con él, maravillado, y dijo, el Señor no hace acepción de personas. También a los gentiles el Señor quiere derramar su espíritu. Entonces es como que el Señor, ¿sí?, nos mete algo totalmente diferente y no es cerrado, ¿sí? Yo no puedo ser cerrado. De alguna manera Pedro es como que se cerró,
Porque si no, él no hubiese dicho, también a los gentiles, Señor. ¿Sí? Y eso es lo que había entendido Pablo. Por eso el Señor lo toma a Pablo. ¿Sí? Por eso el Señor toma a Pablo y dice, vos vas a ir a los gentiles. ¿Sí? Y el Pablo lo entendió, iba. Y por eso también Pablo tuvo problemas con Pedro. ¿Se acuerdan en ese pasaje donde hubo como una discusión? ¿Sí? Porque, ¿qué hacía Pedro? Con los judíos se hacía el judío, con los gentiles se hacía el gentil, ¿sí? Y Pablo se dio cuenta y dije, no, pará un cachito, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Todo por la circuncisión, todo eran estructuras, ¿sí? Que a veces, o formas de que uno tiene, o íconos, como hablábamos el viernes, que se mantienen. Y yo tengo que dejar todas esas cosas. Si no, el Espíritu Santo, ¿sí? yo no me voy a poder hacer la obra del Espíritu. Ustedes creen en el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. ¿Lo anhela, lo quiere? ¿Sí? ¿Desea que el Señor le hable? ¿Sí? ¿Qué está haciendo para que eso ocurra? ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Está haciendo algo para que eso ocurra? ¿Sí? Porque a veces tenemos una idea, ¿sí? Y la idea está como en un globito, así, ¿sí? Es como está ahí la idea, un globito, ¿sí? Sería lindo, sería maravilloso, ¿sí? Pero no es la realidad, ¿sí? Es como que está ahí, es como que algún día la voy a alcanzar, no sé, como que está ahí y está, pero no es la realidad. Cuando Moisés hablaba el otro día, nos hablaba de esto de que teníamos que entrar en una realidad del espíritu, más allá de lo que pensamos y tenemos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? También nos decía que no podemos, por ejemplo, a veces nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos una idea, por ejemplo, la del ícono. Por ejemplo, nosotros no pensamos que somos templo. Está bien lo que dice la Biblia, lo entendemos. Decimos que somos templo, pero nosotros en la realidad, ¿qué decimos? Que nuestro templo es la iglesia, el venir acá. Es la verdad, ¿sí? La realidad, ¿sí? Del Señor y del Espíritu y de la palabra dice que nosotros somos templo, ¿sí? Y que el Señor dice que quiere habitar y andar con nosotros. Y lo sabemos, pero no es la realidad para nosotros, porque yo considero el templo lugar de reunión. Entonces, incluso no considero que yo soy iglesia de Jesucristo, cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces decimos, ¿cuál es la iglesia? El lugar de reunión, ¿sí? Y no estamos lejos de ser como Pablo, ¿sí? Encerrado en sus principios, sus ideas. Entonces no puede afectar el mundo, no puede alcanzar a otros, porque él está encerrado en sus principios, sus ideas, ¿sí? Su manera de ver las cosas, y eso es terrible, porque el espíritu está lejos de eso. Ahora, si yo me tomo conciencia, ¿sí? En esta mañana de que yo soy un templo del Señor y que las obras que el Espíritu Santo, las obras que hizo el Espíritu Santo con el Señor, con los apóstoles, con los discípulos, con la iglesia, ¿sí? Con toda esa iglesia que predicaba y afectaba, si yo tomo conciencia que yo puedo hacer igual, ¿sí? Y hacer cosas mayores, yo voy a alcanzar lo que el Señor quiere. Por eso cuando decimos que nosotros a veces vivimos una vida cristiana cúltica. ¿Qué sería cúltica? ¿Cuál es nuestra vida cristiana? Hoy. Esta es nuestra vida cristiana. Salimos de acá, ¿sí? Y bueno, si el viernes tenemos reunión,
Esa es nuestra vida cristiana. Pero no afecto a nadie. No soy guiado por el Señor. No dejo que el Señor me use. No considero que soy templo. No entiendo que el Señor habita en medio de nosotros. ¿Sí? No entiendo eso. Y que quiera andar con nosotros. Es un desafío, ¿sí?, de que usted salga del cascarón. ¿Sí? Hasta la serpiente cambia en la piel. ¿Puede creer eso? ¿Sí? Es terrible esto. ¿Cómo el cristiano no sale del cascarón? ¿Sí? De la estructura. Es terrible porque la serpiente es horrible. ¿Sí? Necesita, para moverse la serpiente, cuando se le pone dura la piel, está áspera, ¿sí?, dura, no se puede deslizar. ¿Puede ser posible que una serpiente cambie la piel y nosotros no podamos cambiar? ¿Sí? Esta enemiga, que habría que aplastarla, ¿sí?, y nosotros no podemos cambiar, ¿sí?, este saco, ¿sí?, de cristiano inmovible, ¿sí?, que tiene peso, ¿sí?, que tiene plomo, ¿sí?, que no es templo. ¿Puede ser posible? El Señor nos está llamando a hacer ese tabernáculo, ¿sí?, ese tabernáculo que se mueve. Póngase de pie. Aleluya. ¿Usted quiere ser ese tabernáculo? Ese tabernáculo, ¿sí?, se mueve cuando el Señor quiere. Ni siquiera usted puede hacer lo que quiere, sino que cuando el Señor quiere, lo mueve. ¿Usted cree en Jesucristo? ¿Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cree en el Espíritu Santo? ¿Derramó su Espíritu el Señor sobre usted? Amén. Gloria a Dios. Ahora usted tiene que saber algo, ¿sí? Usted necesita dejarse conducir. Y otra última cosa que le digo: deje de decir que la vida es suya, que su cuerpo es suyo y que usted hace lo que quiere, porque yo tengo que vivir mi vida. O no decimos así, ¿sí? Por eso decimos así porque queremos venir al culto, vivir cúlticamente. ¿Cuál es el porcentaje de cristiano? 5%. ¿Sí? Durante toda la semana, durante todos los otros días, ¿sí?, mi vida es mía y la vivo como quiero yo. Y eso es terrible, ¿sí? Porque el Señor, dice, el Espíritu Santo nos anhela celosamente, ¿sí? Y yo necesito el Espíritu Santo, ¿sí? Así que te voy a pedir ahora que oremos un momento, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, necesitamos un cambio verdadero, profundo en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que haya un cambio real. Señor, como quitar los íconos, quitar todo aquello que nosotros consideramos, que tenemos como verdades, que idolatramos, que consideramos de mayor valor, Señor, que tu misma presencia y el que ser templo tuyo, templo de tu Espíritu. Señor, todos nosotros, Señor, de alguna manera estamos afectados, Señor, por un egoísmo, Señor, una soberbia, una altivez, Señor, que no considera lo que quieres hacer tú, que no acepta lo que quieres hacer. Señor, en el nombre de Jesucristo, ven en esta hora. Señor, derrama tu Espíritu. Señor, que hoy podamos sacar, Señor, la estructura. Señor, lo que nosotros valoramos más que ser templos y que tu Espíritu. Señor, necesitamos que en esta hora
nos ayudes a comprender, Señor, la Escritura. De manera que tu palabra hoy, Señor, nos lleve a un desarrollo mayor. Señor, queremos ser como era Felipe, que era conducido por el Espíritu Santo. Señor, que era guiado, Señor, que era trasladado por donde quería tu Espíritu. Señor, Felipe era un diácono, era alguien que servía las mesas, pero era una persona que obedecía a tu Espíritu, que sabía lo que tú querías, que tenía comunión contigo. Señor, nosotros queremos esa comunión, queremos esa amistad contigo, relacionarnos contigo, de manera que te conozcamos y sepamos qué quieres hacer. Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, queremos dejar de vivir de manera estructurada, de manera cúltica, de manera en que, Señor, somos iglesia cuando estamos en este lugar, pero cuando salimos afuera, Señor, decimos, esta es mi vida. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos, porque no habíamos entendido, Señor, lo que querías hacer, y que tú querías, Señor, conducirnos, Señor, como conduciste, Señor, a Israel en el desierto, cuando ese tabernáculo se movía y tu presencia se movía para donde tú querías. Señor, en tu nombre, en esta hora te rogamos, te suplicamos para que haya un cambio en nuestra vida, un cambio, Señor, real, Señor, y meternos en la realidad del Espíritu, Señor, y que cuando, Señor, hablemos contigo, tú nos respondas a mis hermanos y sepamos lo que quieres hacer. Todos nosotros tenemos una necesidad grande del Espíritu Santo. Señor, ninguno de nosotros que está aquí presente, Señor, no puede decir que no te necesita. Al contrario, te necesitamos, Señor. Señor, necesitamos que tú te derrames, Señor, y que quiebres la estructura, que quiebres, Señor, la resistencia, que quiebres, Señor, los pensamientos que están, Señor, resistiéndote constantemente. Señor, quiébranos, quiebra nuestra vida, Señor, quiebra los pensamientos, quiebra todas las ataduras, los límites, Señor, donde nos estructuramos, Señor, donde resistíamos a tu Espíritu, Señor, como lo hizo Saulo, sin conocerte, te resistía, no te conocía, pero cuando tú te le presentaste, Señor, él cayó. Señor, cuando tú te le presentaste, Señor, él se dio cuenta de su ceguera, Señor, de su incapacidad para caminar solo, Señor, y tuvo que ser conducido, y otro discípulo tuyo tuvo que orar por él. Señor, ese discípulo también tenía esto en su corazón, el ser guiado por ti. Señor, cuánta grandeza del Espíritu hay en estos hombres, cuánto camino que les hiciste recorrer, Señor, y cuánto nosotros hemos estado detenidos. Señor, en el nombre de Jesucristo, ábrenos el entendimiento, ábrenos los caminos. Señor, queremos ser templo del Espíritu Santo, el templo viviente, un templo que, Señor, donde andemos tú vayas con nosotros, Señor, y que en donde estemos, Señor, tú, Señor, obres en las personas, afectes a las personas, Señor, que seamos sorprendidos por tu Espíritu, de personas que van a venir, se van a acercar a nosotros, y ni siquiera conocemos, pero Señor, esas son las personas que te necesitan, que tú vas a traer y que están esperando que alguien le enseñe, le hable de Jesucristo y le muestre que Cristo es el Hijo de Dios. Padre, en tu nombre esta mañana, bendícenos. Bendícenos, Señor, y ayúdanos en este día. Señor, queremos desestructurarnos completamente. Señor, toda la estructura, Señor, que hemos traído como religiosos. Hemos sido religiosos, hemos sido personas que limitaban el Espíritu, Señor, con nuestras propias convicciones y deseos. Pero, Señor, queremos quitar esto. Señor, queremos sacarlo de nosotros de raíz del corazón. Queremos quitarlo, Señor, y recibir el Espíritu Santo. Señor, ven, Señor. Señor, ven en esta hora. Ven a derramarte. Ven, Señor, a cambiarnos. Señor, a transformarnos. Señor, hay muchos aquí presentes que no saben cómo hacer.
y que les es difícil. Señor, socórrelos. Señor, camina en el medio de nosotros. Cada persona que está en este lugar, socórrelo en esta hora. Que al estar orando ellos tengan claridad. Señor, entiendan, Señor, lo que quieres hacer. Señor, que puedan entender, que puedan ver, Señor, que tu Espíritu Santo esté esperando, Señor, que conducirnos a nosotros. Señor, en tu nombre. Señor, queremos ser obedientes. Queremos quitar, Señor, la resistencia. Señor, renunciamos a toda resistencia, al Espíritu Santo. Renunciamos, Padre. Te hemos resistido y resistido a tu Espíritu. Señor, no queremos ser, Señor, como una iglesia, Señor, que está en la calle, Señor, y que, Señor, que no habla. No queremos ser una iglesia, Señor, que se calla, que cierra las puertas. Señor, al contrario, queremos estar abiertos a lo que quieres hacer. Señor, así como Cornelio, Señor, estaba esperando la palabra de Pedro, el mensaje tuyo, Señor, y él juntó sus parientes, su familia, la gente estaba esperando el mensaje de salvación. Señor, sabemos que hay personas ahí, Señor, que están esperando el mensaje de vida eterna. Señor, en tu nombre, Señor, así como la iglesia, Señor, tuvo que ser esparcida, Señor, nosotros podamos hacerlo. Señor, y hablar en tu nombre con denuedo. Y hablar para que, Señor, tu iglesia pueda hacer todo lo que es en Cristo Jesús. En tu nombre, Jesucristo. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Busca al Señor un momento. Sí, le voy a pedir que usted busque al Señor. No se quede solo con lo que yo he orado. Usted necesita buscar al Señor. Si usted se queda con lo que yo oré, usted sigue en la estructura, sigue con los íconos. Usted tiene que tener la relación con el Señor. Cierre sus ojos, deje que el Señor opere en usted, obre en usted. Deje que el Señor le hable al corazón. Deje que el Señor lo cambie. Aleluya. Aleluya. Atrévase. Si no sea temeroso. Deje que el Señor haga el cambio en la vida de usted. Demasiado hemos luchado con